You are currently the only person in this conference. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, señor, yo lo escucho. Ok. Gracias, Manuela. Muy amables. Bueno, saludos. Carlos Mario, Jesús Daniel, Juan Pablo, Manuela, María Isabel. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro de... Ahora nos toca los martes. Qué pena con ustedes haberles cambiado el horario, pero por cuestiones aquí internas de la universidad. Bueno, ya saben que esto queda grabado. Hay un temita con las grabaciones que a veces se eliminan, ¿no? Por efectos del tiempo. Entonces yo trataré de bajarlas a un YouTube para que las tengan abiertas y cuando las necesiten, para el caso ahorita del trabajo del video, ¿no? Bueno, vamos a saludarlos, permítanme, ubicamos aquí la cámara. Listo, estamos, ¿no? Entonces, saludarlos, bienvenidos. Ya vamos con el cuarto encuentro del seminario. Entonces hoy vamos a mirar otros indicadores. Vamos a mirar indicadores de endeudamiento y de eficiencia si alcanzamos. Ya saben que el siguiente producto es el videíto que van a hacer, sea individual o sea en equipos de trabajo. Cuando son en equipos de trabajo, por ahí me han estado preguntando, lo van a hacer un solo video, no tienen que hacerlo cada uno solo, pero que en ese video participen todos los integrantes del equipo. Entonces ustedes se distribuyen en tiempos para que en el video queden todos haciendo partícipe del mismo, ¿ok? Entonces un solo video por el equipo, pero con participación de cada uno. Ese lo van a entregar por un enlace que es el Padlet. Yo les envié la información. De todas maneras, en el curso consiguen la información en noticias, como está escrito en el módulo, ¿no? Hay un enlace de noticias y ahí están los detalles de ese video, más que el detalle, donde lo tienen que subir, es un muro donde ahí pueden ustedes, lo hacen el videito, lo graban entre los integrantes o individual y lo suben para poderlo ahí tener todos los podemos ver y entonces yo ahí les voy haciendo la debida retroalimentación. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra actividad de hoy con los indicadores de endeudamiento y eficiencia, como les comentaba. Permítame, ya los saludé, entonces, para quienes están llegando, buenas noches para todos. Voy a quitar ya la cámara para darle paso entonces a la reunión. Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, abrimos aquí la pantalla en dos partes para que nos quede siempre como lo hemos hecho. Cuando necesiten escribir, ahí en el chat yo estaré pendiente, cualquier duda que tengan, ¿no? O si no, pues en el micrófono, entonces también toman el micrófono y ahí pueden ustedes comunicar cualquier duda que tengan. Ok. Bueno, los indicadores que vamos a mirar entonces tienen que ver con los que están ahí. Ahí está el sector que yo estoy analizando, pues es el sector de granjas y productos avícolas, ¿no? Granjas avícolas y producción de huevo. Entonces, en este sector o en cualquiera de los que ustedes tengan, cada uno tiene su sector, vamos a encontrar ahora indicadores, ya vimos estos de rentabilidad, ahora vamos a buscar estos de endeudamiento. Como sabemos, estamos analizando 2017, 18, 19 y 20, ¿no? El 21 dijimos que no porque no tenemos quizás toda la información completa. Entonces, aquí vamos a mirar el endeudamiento del sector avícola. Aquí con la gráfica nos va a mostrar, ahí está el endeudamiento. Entonces miramos estos 4 años, el 20 hasta el 2020. ¿Y qué observamos? Que entonces aquí hay un porcentaje de endeudamiento.
¿no? ¿Cuánto está endeudado el sector avícola? ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo se interpreta, cómo se lee, cómo se analiza este indicador? Como lo vemos, el sector ha venido en constante ascenso, solo en el 2021, pues que fue una reducción importante. Y el 2020 vemos una pendiente más inclinada, más pronunciada, fruto indudablemente de la época de pandemia, del año difícil de las empresas que obviamente tuvieron que acudir a más endeudamiento. Pero el endeudamiento no solo se refiere a endeudamiento con el sector financiero. Ese endeudamiento es deudas que tiene la empresa o el sector con el sector financiero a través de créditos, con los proveedores, también son parte del endeudamiento, con la DIAN, impuestos o algunos saldos por pagar que quedan a fin de año, no es que esté en mora, no, necesariamente en mora no. Recuerde que son resultados de fin de año, 2017, 2018, 19 y 20, es decir, a diciembre 31 de cada año. Eso significa que pues ese endeudamiento es parte de los saldos que quedaron pendientes de pago y no necesariamente que esté en mora o que no le haya podido pagar, ¿no? No lo interpretemos de esa manera. ¿Qué otro hace parte del endeudamiento? Entonces dijimos, los del sector financiero, los créditos, las deudas con proveedores, las deudas con la DIAN, de algún impuesto, algún saldo por pagar. Con los empleados también quedan deudas, principalmente quedan las deudas de cesantías, las prestaciones, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y algunos aportes patronales, que no es que se los deban al empleado porque no se los hayan querido pagar, no, porque quedan como saldo, ¿ok? Por pagar. Las cesantías al final del año no se las entregan, se las van a depositar en un fondo, entonces en la empresa quedan pendientes de pago, a no ser que yo las retire, pues, de común acuerdo con la empresa, pero normalmente van a un fondo, al fondo de cesantías de cada uno. Lo mismo vacaciones o intereses a las cesantías no se los depositan, sino se los van a pagar es al año siguiente, entonces queda por pagar. ¿Qué más? Algunos costos. Llegó el recibo del agua, de la luz, del teléfono o de las comunicaciones, pero no están vencidos. Llegaron y se registraron a diciembre del año, a final de diciembre de ese año, pero para pagar en los primeros días de enero, entonces quedó por pagar. Eso es endeudamiento. ¿Y cómo se mide? Se mide entre lo que debe la empresa, todas las deudas, las que acabamos de mencionar, sobre lo que tiene, sobre los activos. Ya está ahí la operación, ya está hecha ahí la fórmula en el caso del sector. Y ese endeudamiento, entonces, como estamos haciendo lo mismo que hemos analizado con los anteriores, lo vamos a escribir aquí en el chat. El endeudamiento total es la división entre el pasivo, las deudas, pasivo, entendiendo por pasivo no solamente lo financiero, sino lo que acabamos de mencionar, sobre el activo total, ¿no? Sobre todo lo que tiene, sabiendo que el activo es lo que tiene disponible la empresa. Y el pasivo todo lo que debe. Eso es lo que nos mide. El ideal de ese indicador es que sea menor o igual, máximo, un 70%. Ahí se los anoto en el chat. Una empresa entonces puede tener un endeudamiento de hasta el 70% y no se considera, digamos, como afectado, como sea, que sea un indicador malo. Más del 70% ya es un endeudamiento alto de una compañía. Ese es uno de los indicadores que cuando se van a sacar un crédito por parte de una empresa, e incluso de uno, o como persona natural, se los analizan en la entidad financiera y si su endeudamiento ya está superior al 70%, muy difícilmente le van a prestar los recursos porque ya está en el tope máximo o está pasado el tope máximo. ¿Eso qué quiere decir? Ese endeudamiento, pues como lo hemos interpretado en los anteriores, quiere decir que por cada 100 pesos del denominador, en este caso el denominador es el activo, es decir, las inversiones, por cada 100 pesos que tenga invertida la empresa, en este caso el sector avícola, por cada 100 pesos invertidos, ¿cuánto tiene de deudas? Eso es lo que analiza uno. Entonces, aquí en este caso, para el caso del sector avícola, nos está diciendo que en el 2017, por cada 100 pesos que tenía invertidos el sector, tenía 55 pesos con 66 centavos de deuda. En el año 2020, por cada 100 pesos que tenía invertidos, tenía deudas en total, ¿no? Vuelvo y repito, no son solamente deudas financieras, son con proveedores, con pasivos laborales,
con impuestos, con costos y gastos por pagar, con socios, todo lo que quedó pendiente de pago, que no necesariamente está en mora ni que no lo haya podido pagar, sino que quedan saldos pendientes de pagar al final del año. Y al año 2020, el sector avícola nos está diciendo que por cada 100 pesos invertidos tenía pasivos o deudas por 59 pesos con 23 centavos. De todas maneras, así veamos que esta pendiente está subiendo, que es una curva ascendente hasta el 2020, es en un endeudamiento del sector muy por debajo del 70. Es decir, goza de una estructura financiera no muy pesada, no muy paquidérmica de deudas. Tiene las deudas normales de una empresa, de un sector. Y esto lo vamos a comparar siempre con la empresa. Este es el sector, ¿no? Este es el sector avícola. Ahora para la empresa, entonces, resulta que en la empresa estos indicadores no están tan bien aplicados porque los están aplicando solamente sobre la parte financiera, mientras que aquí en el sector sí está sobre todas las deudas, como ya se los expliqué. Entonces simplemente lo que hacemos es traer la información de la empresa, aquí la tengo en el Excel, la que ustedes bajaron en Excel, la que van a bajar en Excel de sus compañías. Ustedes saben que ahí se puede exportar, ¿no es cierto?, el archivo a Excel y lo tienen los datos y entonces simplemente pues vamos a ir aplicando los indicadores. Muy sencillo, teniendo ahí la información. Esta es la información de Avidesa Malpollo de esos años. Entonces por acá vamos a hacer la aplicación de los datos. Entonces yo por aquí voy a escribir el endeudamiento total de la empresa. Endeudamiento total. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy utilizando el archivo que bajé en Excel de la base de datos de MAIS. Se bajó, se puede exportar los estados financieros para poderlos aplicar. Entonces vamos a hacer aquí el endeudamiento total de la empresa Avidesa Malpollo para compararlo con el del sector a ver cómo se comporta. Entonces hacemos la operación 2020, año 2020, igual al pasivo total, aquí está. Hay una cuenta que se denomina así, pasivo total. Y lo dividimos sobre el activo total. Y por aquí arriba hay una cuenta que se denomina activo total. Aquí está, activos totales. Entonces es dividir esos dos. Aquí son casi 300.000. Acuérdense que estas son cifras en millones de pesos. Son 300.000 millones, más o menos, sobre 632.000 millones de pesos. Y ese resultado lo ponemos aquí en porcentaje. Y con un decimal o con 2 preferiblemente. Siempre para poderlo, permítame les agrando aquí un poquito. Ahí está el resultado. Y ese sería el resultado del endeudamiento de la empresa Avidesa Malpollo. Pues está muy por debajo del sector, ¿no? El sector estaba en el 59% en el 2020. La empresa está en 47,37%. De cada 100 pesos invertidos en Avidesa, las deudas equivalen a 47 pesos. Y esta misma operación la copiamos en los restantes años, 2019, 2018 y 2017. A ver qué nos demuestra. Y vemos que efectivamente para el caso de la empresa, en casi todos los años es un resultado inferior al del sector. El sector estaba por el orden del 52, 55, 59. La empresa está por debajo. Está el más alto de todos, pues fue este 47, que también se subió. Vemos aquí como si hiciéramos una curvita, también la vemos como ascendente, ¿no es cierto? Igual a la que mostramos ahorita el comportamiento del sector y con una pendiente todavía mayor en el 2020, del 44 al 47. Aquí fue aumentándose un tanto el endeudamiento, pero está muy por debajo del 70, incluso por debajo del 50. Entonces quiere decir que de los activos, de las inversiones totales de Avidesa, Avidesa tiene invertido 600, 500, 1.000 millones, menos de la mitad, 400 y pico, son deudas, pasivos, 200, vean, menos de la mitad de los 600, o sea, menos de 300.000 millones son deudas. Entonces, tienen un endeudamiento bajito, eso es. Muy bien. ¿Ok? Vamos hasta ahí, ¿no? Luego sacamos el que sigue aquí, el del sector, apalancamiento. Entonces ya comparamos quién está mejor. Vimos que la empresa tiene un endeudamiento menor que el que tiene el sector. Y el sector no es que esté alto, ¿no? No está por debajo del 70%, o sea, no tiene una estructura muy fuerte, muy pesada en deudas o en pasivos. El apalancamiento.
El apalancamiento es un complemento del anterior, muy sencillo. Miramos el comportamiento gráfico del apalancamiento. Ahí está. Está el apalancamiento del sector granjas avícolas y producción de huevo. Sector avícola. Y el apalancamiento nos dice aquí que en el 2017, 125%, 127% en el 2018, 131% en el 2019 y 145% en el 2020. Tiene exactamente el mismo comportamiento del anterior, del endeudamiento. ¿Por qué? Porque este es un complemento del anterior. Es decir, si el endeudamiento, el que acabamos de ver, es alto, el apalancamiento igualmente. Si el endeudamiento es bajito, el apalancamiento de igual forma. O sea, están directamente relacionados, están exactamente en la misma proporción. ¿Y cómo se calcula el apalancamiento? Entonces aquí les escribo el apalancamiento total se calcula dividiendo el pasivo total sobre el patrimonio. Parecido al anterior. Cambia es el denominador. En el anterior era el pasivo total sobre el activo total. En este es el pasivo total sobre el patrimonio. Y el ideal, el máximo, entonces si es un máximo, entonces que el resultado sea menor o igual a 233,33%. ¿Por qué? Vamos a mirarlo ya ahorita en la aplicación de avidez. Entonces ya vimos que aquí estamos empezando con casi un 126% y termina con un 145%. De todas maneras, inferior al máximo permitido, o máximo, más que permitido, el máximo ideal, ¿no? Un tope máximo de 233%. ¿Y cómo se lee? Lo mismo que leímos el de endeudamiento y hemos leído todos los indicadores. Como hay una división, entonces siempre, y el resultado es en porcentaje, decimos por cada 100 pesos, por ser un porcentaje, y empezamos por el denominador. En este caso, el denominador es el patrimonio. Y el patrimonio son los aportes o es la forma en que se financia la empresa con los recursos de los dueños de la empresa. Entonces, por cada 100 pesos de financiación propia, que es el patrimonio, por cada 100 pesos de financiación propia, ¿cuánto tiene de deudas? ¿Cuánto se debe? ¿Ok? En este caso, por cada 100 pesos de deuda, por cada 100 pesos de patrimonio del sector avícola, tiene deudas de 125 pesos, de 127, de 131 y de 145 pesos. Es decir, es más lo que debe que lo que tiene, dice uno, ¿no es cierto? Más las deudas que el patrimonio. De cada 100 pesos, ¿cuánto debe? Entonces, el ideal que sea menor o igual a 233, pues está igualmente por debajo, como ya lo vimos, ¿ok? Entonces, para tener en claro, 125 y terminamos en 145. Veamos la empresa. Vamos a hacerle a la empresa el apalancamiento. El apalancamiento de la empresa, aquí lo podemos hacer de dos maneras. Apalancamiento total. Lo podemos hacer con la formulita. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Es pasivo total, otra vez, pasivo total, sobre total del patrimonio. Por aquí está total del patrimonio. Pasivo total sobre total del patrimonio. Esa es la fórmula. Y esto lo medimos en términos porcentuales, siempre con un o dos, preferiblemente con 2 decimales. Y esto lo podemos copiar aquí en todos los demás años. Y vemos que es muy inferior al 120 y pico y 140 y pico % del sector. Aquí ni siquiera es de 100, el más alto fue de 90%. Y aquí nos quiere decir que por cada 100 pesos que tienen los socios de Avidez Amacpollo en su patrimonio, tienen deudas de 90 pesos. Es decir, es menos lo que deben que lo que tienen. Por eso, como el endeudamiento fue inferior al 50, o sea, la mitad, menos de la mitad es deuda, entonces le corresponde más a los socios. De cada 100, eso quiere decir, de cada 100 pesos que poseen, que tienen los socios, los dueños en su patrimonio, de cada 100,
90 son deudas. Entonces es menos la deuda que lo que poseen, 90. Mientras que en el sector veíamos que era más de 100, 120, 130, 140. Era más lo que debían que lo que tenían. Pero aún así, en ambos casos, sector y empresa son inferiores al 233,33. Les decía que había otra forma de calcularlo, ya no con la fórmula de dividiendo pasivo sobre patrimonio. Si se tiene el endeudamiento, entonces se puede también, con base en el endeudamiento, calcular el apalancamiento, que es directamente proporcional. ¿Y cómo se hace? Se toma el endeudamiento y se divide entre el complemento del endeudamiento. ¿Cómo es el complemento? Pues al 100% del complemento le vamos a restar ese endeudamiento. Esa sería la operación, dividir el endeudamiento entre el complemento y nos da exactamente lo mismo. Ahí está. ¿Ok? Vamos a ampliar, permítame, le ampliamos aquí para que vean la fórmula. Aquí de pronto la puedan ver mejor. Ahí está. Se tomó el endeudamiento 47 y se dividió paréntesis entre el complemento. El complemento es quítele al 100%, quítele ese endeudamiento. Ese es. Y da exactamente lo mismo, 90,01. Haberlo hecho entonces con las cuentas pasivo y patrimonio o por complemento. Y si este complemento, esta fórmula, lo apliquemos en los demás años, pues nos va a dar en todos exactamente igual al que ya habíamos calculado. Ahí nos está dando exactamente igual. Entonces, cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Por eso se dice que cuando el endeudamiento, supongamos que el endeudamiento es el 70%, que es el máximo permitido, endeudamiento máximo 70, el apalancamiento máximo es 233, porque el complemento sería los 70 divididos entre 100 menos 70, pues es 30, ¿no? El complemento, dividido entre 100 menos 70%. 70 dividido en 30, por eso eso genera los 233,33, que es el máximo. ¿Ve? Entonces, alto endeudamiento, alto apalancamiento. ¿De acuerdo? Entonces, endeudamiento máximo 70 y apalancamiento máximo 233. Si el endeudamiento es el 50, ¿cómo sería la operación? 50% dividido entre 100 menos 50, otra vez entre 50. Entonces, el apalancamiento sería 100. Cuando una empresa tenga aproximadamente la mitad de endeudamiento, es decir, de los activos, la mitad son deudas, pasivos. El apalancamiento es 100. Porque dice, de cada 100 pesos que deben, 100 pesos son deuda. Entonces está repartido. 50 deuda y 50 patrimonio. Entonces al dividir 50 sobre 50, pues da los 100. ¿Ok? Si una empresa tiene un endeudamiento alto, 80% de endeudamiento alto, se pasó del 70, el apalancamiento será 80 sobre el complemento, 20. 80 sobre 20 daría 400. Este ya es demasiado alto. Muy por encima del 233. Y aquí este quiere decir que por cada 100 pesos que tienen los socios, deben 400. Ahí me dicen, son mucho más las deudas que lo que esos socios tienen. O de cada 100 pesos invertidos, 80% son pasivos. Casi todo lo deben. ¿Ok? Entonces siempre va en complemento. Y cuando es un endeudamiento bajito, 20% de endeudamiento, pues el apalancamiento será 20 sobre 80. Un cuarto será el 25%. Tiene endeudamiento 20, de cada 100 pesos que tiene invertidos, 20% son deudas, pasivos. El apalancamiento quiere decir que de cada 100 pesos de los socios, apenas deben 25, muy poquitas deudas. Entonces va muy proporcional, ¿no? Que sean iguales, el único que es igual es 50, ni siquiera ninguno es igual, ¿no? Quizás por ahí 15, no sé, alguno que de pronto se iguale, ¿verdad? Casi se iguala, 10, 11, ¿no? 8, 5. No hay unos que sean exactamente iguales porque el uno es dividiendo sobre el complemento, ¿no? Entonces no. El 1, sería el 1. Si hubiera endeudamiento del 1, pues ninguno lo va a tener así como tan fácil, ¿no? Cuanto más pequeño, más se aproximan los dos resultados. Ok, pero no es que sean exactamente iguales, sino que van en proporción, ¿ok? Alto endeudamiento, alto apalancamiento. Bajito endeudamiento, bajito apalancamiento. Van directamente relacionados. Entonces, ya sabemos que en el caso de Avidesa y en el caso del sector,
está mejor Avidez Amarpollo porque tiene endeudamiento más bajo y por ende apalancamiento también más bajo. Muy bien. El otro de los de endeudamiento, vamos a mirar en el sector que tenemos. Luego viene pasivo sobre ventas. No se utiliza mucho, pero vamos a hacerlo. Pasivo sobre ventas, veamos el comportamiento del sector. Ahí está. 40, 40, 42 y 46. Ahí está. Es una división entre eso. Pasivo sobre las ventas. Ese no hay necesidad de escribirlo. Es decir, de cada 100 pesos que vende la empresa, ¿cuánto tiene de deudas? De cada 100 pesos que vende una empresa, o en este caso el sector, cada 100 pesos que vende el sector, ¿cuánto debe? Entonces aquí nos está diciendo 2017, de cada 100 pesos que vende el sector avícola, tiene deudas por 40 pesos, casi 41. Luego tiene deudas por 40.91, por 42, casi 43, y por 47, casi 47, 46, ¿no? De cada 100 pesos que vende, ¿cuánto debe? Este es un indicador, este no hay un límite, este no es, el límite es cuánto, no. Este simplemente, pues este más que simplemente se utiliza mucho en el sector financiero para efectos de establecer posibilidades de préstamo a una empresa o para que se repartan los pasivos entre varias entidades financieras cuando le van a hacer un crédito. De cada 100 pesos que tiene una empresa, ¿cuánto tienen pasivos? No estoy hablando, vuelvo y repito, pasivos, todos. Quiero ser muy claro, ¿no? Pasivos son todos, no son solamente los créditos financieros, son pasivos con entidades financieras, con proveedores, con la DIAN, con los empleados, con entidades de servicios, con los socios, todas las deudas, todos los pasivos, ¿ok? Entonces, se revisa por parte del sector financiero principalmente para saber si hay un alto porcentaje de lo que venden lo deben o muy poco de lo que venden lo deben. En este caso es menos de la mitad. De lo que venden, menos de la mitad son deudas de esas ventas, ¿ok? Entonces es como para tener una idea de cómo se comporta una empresa. Hay empresas que generan buenas ventas, pero también tienen unos pasivos muy altos. Y ya lo vamos a mirar por qué. Porque se da el caso de compañías que tienen pasivos altos, pero es por fruto de que dependen mucho no de crédito, sino de los proveedores. A los proveedores les deben unas cifras altas. Por ejemplo, los almacenes de cadena. Los almacenes de cadena, las grandes superficies, este indicador sería muy alto. Tienen ventas grandes, bastantes, pero sus pasivos están representados no en deudas con el sector financiero, sino en proveedores por pagar, que mucha de la mercancía que está ahí o de la que ya vendieron se la deben al proveedor, porque les pagan a un plazo bastante amplio, ¿no? Entonces tienen deudas. Y no es que estén deudas porque no les puedan pagar, sino que esa es su forma de trabajar. Entonces ve uno una relación quizás en ese tipo de negocios bastante alta, mucho más alta que este 40. Y otros que puede ser que vendan también mucho o poquito, pero sus pasivos no representan mucho o no representan un alto porcentaje de ese valor de ventas. Muy bien, hagámoslo para la empresa, a ver qué nos da. Pasivo sobre ventas. Relación pasivo sobre ventas. Pues hacemos esa operación. Tomamos el pasivo total de la empresa, aquí, pasivo total, y lo dividimos entre las ventas. Y las ventas están aquí en el estado de resultados. Estos datos que estoy sacando, los estoy sacando no del estado de resultados, sino del estado del balance, ¿no? Aquí dice balance general. En el balance es donde están los activos, la inversión, los pasivos, el patrimonio, ¿no? Entonces el pasivo está en el balance y las ventas ya no están ahí, están en el estado de resultados, que es la primera cuenta aquí, cuando ustedes la bajen a Excel, ingresos netos por ventas, este valor. Y nos dice 25, 64, 21, 19 y 17. Pues ve ustedes una proporción muy pequeña, ¿no? En comparación incluso con el sector. Que aún en comparación con el sector es pequeña, pero como resultado pues también es muy, muy bajito, ¿no? De cada 100 pesos, ¿qué quiere decir? De cada 100 pesos que vende Avidez Amarpollo, las deudas apenas representan el 25%, una cuarta parte.
el 17, el 19, el 21. Es la mitad de lo que era el sector. El sector estaba por el 40 y pico, no alcanzó al 50. Entonces, la empresa, pues, no es que tenga un endeudamiento, que ya lo vimos, una forma de medir el endeudamiento con respecto a lo que tiene invertido y con respecto a lo que vende. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no hay ningún problema en el caso de este endeudamiento de pasivos sobre ventas para la empresa. Y el endeudamiento lo cerramos, lo terminamos con el último, que es el de pasivo corriente sobre pasivo total, tal como está ahí. Y aquí nos muestra el de pasivo, este sí ya lo mostró bastante quebrado. Es esa división. Las deudas de corto plazo, corriente es corto plazo es lo que tenga que pagar la empresa en menos de un año. ¿Cuánto se le vence a la empresa en menos de un año? Y las deudas totales. Entonces nos está mostrando 61, 61, 60 y 61, por el orden de un 60% en promedio, ¿no? Esta relación, este sí tiene un máximo. En la relación pasivo corriente sobre pasivo total, el ideal de eso es que sea menor o igual al 50%. Está un poco pasado, ¿no? Están en 60, aquí casi 60. Sí, uno ve como muy quebrado esto, pero es que la unidad de medida la vemos aquí es de 0.5 en 0.5, entonces está todo, no es que esté muy disperso, sino antes está muy concentrado por el orden del 60, 60 y 60.5, como la media, ¿no? Entonces sí está un poco por encima del 50%. ¿Y qué quiere decir? Lo mismo que se interpreta todo. De cada 100 pesos, como es en porcentaje, de cada 100 pesos del denominador, de las deudas totales del sector avícola, de cada 100 pesos que tiene deuda del sector avícola, ¿cuánto tiene que pagar en el corto plazo? Pasivo corriente. ¿Cuánto se le vence a menos de un año? Entonces, de los 100 pesos que debe en total, lo máximo que debe pagar en menos de un año son casi 62, 61 en menos de un año. Y lo más bajito que tiene que pagar en menos de un año son casi 60. De 100 pesos que tiene deudas, 60 pesos se le van a vencer en el corto plazo. Por eso este indicador dice que menor del 50, para que no tenga un endeudamiento muy alto ya, inmediatamente, en corto plazo. ¿Ok? Bueno. Y la empresa Avidesa, vamos a mirar cuánto nos da. Pasivo corriente sobre pasivo total. Y hacemos esa división. Buscamos pasivo corriente. Aquí hay los dos, ¿no? No corriente y corriente. El no corriente es el de mediano y largo plazo. Son deudas a más de un año. El corriente son las deudas que se le van a vencer hasta en un año. Entonces, pasivo corriente sobre pasivo total. Corriente sobre pasivo total. Esa es la operación de ese indicador. Y nos dice 83, 85, 88 y 93. Como se pueden dar cuenta, aquí sí hay. Vamos a analizarlo de manera completa, no independiente. Dijimos que lo máximo era un 50, entonces uno se está pasado. Debe muchísimo a corto plazo. Es decir, quiere decir que de cada 100 pesos de deudas que tiene Avidesa Mapollo, cada 100 pesos que debe, un promedio, aquí un promedio entre esto, un promedio de 88 pesos, promedio, 88 pesos, las tiene que pagar en menos de un año. Bastante, ¿no? De cada 100 pesos que debe, promedio 88 pesos en menos de un año, en comparación con el sector que eran como 60 pesos en promedio. Entonces aquí está mucho más comprometida el pago de deudas a corto plazo en Avidesa que en el sector. Pero hay que analizar lo siguiente. Le miramos el detalle de ese pasivo corriente. Pasivo corriente, aquí está el detalle, son estas cuentas. El detalle de Avidesa Mapollo nos dice, de esos 251.000 millones que tiene que pagar en el corto plazo, de un total de deudas de casi 300.000 en el 2020, que es bastante alto,
lo que representa, de esos 250.000, más de la mitad, 140.000 que los vemos aquí, estos 140.000 comerciales son con los proveedores. Más de la mitad es proveedores. Y préstamos con bancos que le dan que devolver a plata a los bancos son 97.000. Entonces, el hecho de que sea un indicador bastante alto, superior al 50%, no es de afanarnos porque es la relación que tiene la empresa con sus proveedores. Y si sus proveedores les deben, no es porque les esté debiendo en términos de morosidad, sino porque hay una muy buena relación comercial, cuentas comerciales, entre los proveedores de Avidesa y Avidesa Amapolio. Entonces, no se debe analizar de manera tan fría y tan única el resultado alto y ya grave, mal, no. ¿Dónde está el origen de ese resultado alto? Pues está en los proveedores. Bueno, entonces si el proveedor le financia a Avidesa Amapolio, pues qué bueno, porque va a tener un apalancamiento bien importante. La principal fuente de financiación de una empresa, más que el crédito del banco, son los proveedores. Y cuando una empresa ya lleva muchos años, como esta, pues ya tiene una relación comercial con sus proveedores que le despachan, le entregan los insumos, lo que necesite, allá para sus granjas, para sus aves, sus productos médicos también, ¿no? Veterinarios, y sus insumos, tanto en la planta como en las granjas del alimento y todo lo demás, pues hay una relación comercial que le permite operar a la compañía sin tener un endeudamiento alto ni deudas con el sector financiero, sino con los proveedores del producto. Y que esos proveedores que le van a dar el plazo, pues no van a tener unos intereses, ¿no? Si no nos están cobrando unos intereses ni demora ni nada. Bueno, hay condiciones, ¿no? Del contrato. Ahí lo único es que cuando el proveedor le da un plazo, pues obviamente le está cobrando el producto con un costo quizás un poco más alto que si se lo pagáramos de contado, ¿no? Pero eso se llama sacrificar liquidez por rentabilidad, ¿ok? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Avidesa no pagara a plazos, sino de contado? Le dice al proveedor, vea, yo lo voy a pagar de contado, no voy a generar deuda con ustedes. Pero obviamente si le pago de contado, me tiene que vender a un precio menor, me tiene que dar un descuento, ¿ok? Entonces, eso se llama sacrificar rentabilidad por liquidez. ¿Qué quiere decir? En este caso, liquidez por rentabilidad. ¿Por qué sacrifica la liquidez? Porque si lo voy a pagar de contado, pues mi liquidez, la de la empresa, se me va a deteriorar. Tengo que buscar los recursos y disponerlos y sacar esa plata ya. La liquidez se me afecta. Pero se mejora la rentabilidad porque el producto, los insumos o las materias primas, lo que me está abasteciendo el proveedor me sale más económico. Y si me sale más económico, cuando haga las cuentas de mis utilidades, me va a generar una utilidad más alta. Eso es rentabilidad. Pero sacrifiqué la liquidez. Me tocó pagarle de contado. O al contrario, sacrifico la rentabilidad y mejoro la liquidez. ¿Eso qué quiere decir? Le digo, señor proveedor, teniendo aún los recursos, quiero preservar mi liquidez, no quiero pagarle de contado. ¿Qué plazo me da? Pues no le pago de inmediato, preservo, guardo, conservo una liquidez, ¿no? Tengo unos recursos ahí disponibles que no los voy a pagar de inmediato, preservo la liquidez, pero afecto la rentabilidad porque no me van a dar el descuento, me van a dar es plazo. ¿Y eso qué significa? Que pues el costo de los insumos va a ser mayor. Y con ese costo mayor, las utilidades son menores. Sacrifiqué rentabilidad. Utilidad es sinónimo de rentabilidad. Y liquidez es sinónimo de pagar de inmediato o no pagar. ¿Okay? Eso mismo sucede en todo. Siempre vamos a encontrar una discrepancia, una relación inversamente proporcional entre liquidez y rentabilidad. Vamos a escribirla aquí en el chat. Importante. Liquidez versus rentabilidad. Como una relación o una proporción inversa. Mejoro de un lado y afecto del otro. Ahí ya lo explicamos, ¿no? Mejoré la liquidez porque le pago a crédito, pero se me dañó la rentabilidad porque me sale más costoso.
Al contrario, disminuyo la liquidez, le pago de contado, mejoro la rentabilidad porque me sale más económico, más utilidad, pero pagué, utilicé los recursos de inmediato. Eso mismo sucede en la venta del producto. Quiero tener liquidez, le digo al cliente, págueme de contado, págueme ya, pero el cliente, ¿qué me exige? Que le venda a un menor precio. Listo, le facturo a un menor precio y págueme lo antes posible. ¿Qué sacrifiqué? Rentabilidad, porque voy a venderlo más barato, más económico. Entonces la utilidad se me disminuye, utilidad, la rentabilidad se disminuye, pero mejoro la liquidez porque recibo los dineros rápidamente. O al contrario, preservo rentabilidad y sacrifico liquidez. Le vendo caro, costoso, pero le doy plazo para que me pague. Se me daña la liquidez porque no me va a pagar de inmediato, pero mejoro, favorezco la rentabilidad porque estoy vendiendo a un precio alto. Así no me lo paguen, entonces esa utilidad va a ser mayor. Entonces ahí viene la dicotomía en ese dilema, ¿no? Siempre tratar de dirimir qué es lo más favorable, qué es lo mejor, lo más recomendable. Nunca las dos cosas son buenas y las dos al tiempo no se van a generar. Siempre va a haber bueno de un lado y afectado del otro, ¿no? Nunca vamos a tener como las dos al mismo tiempo buenas o las dos al mismo tiempo que se nos afecte. Entonces, ese es un tema bien importante que el empresario y quienes están administrando los recursos en una empresa, en sus temas financieros, deben dirimir y deben tomar decisiones, ¿no? Mi recomendación siempre es buscar preservar más la liquidez que la rentabilidad. ¿Por qué razón? Porque la liquidez es la que mantiene el negocio, mantiene a la empresa. No quiere decir que la rentabilidad no sirva, no, claro que sí, es importante, obviamente, tener utilidades, pero la liquidez son los recursos con los que cuenta la compañía y usted no va a pagar a un proveedor, a un banco, a un empleado, no le paga a uno con utilidades, uno le paga es con los recursos. Está la plata, sí la tenemos para poder pagar liquidez. Y no tengo muy buenas utilidades, pero no hay plata. Y suele suceder, si ustedes lo conocen y lo saben en las compañías, generan muy buenas utilidades y no hay plata. Ese es un caso típico del sector salud. El sector salud goza de una muy buena rentabilidad como actividad, o digamos negocio de salud, que suena como muy feo, ¿no? Muy duro. Pero la rentabilidad del sector salud es buena, o sea, el registro entre lo que vende, lo que factura, sus costos y sus gastos genera buenos resultados de utilidad, pero falla muchísimo en la liquidez, porque no tiene los recursos. ¿Y por qué no los tiene? Porque se le demoran en llegar, no se los pagan a tiempo. Son plazos muy amplios para que le lleguen los recursos del sistema, del SIGA, del FOSIGA, del Fondo de Solidaridad del Sector Financiero y de muchas otras entidades que como IPS o instituciones prestadoras de salud, y ustedes conocen y saben, ¿no es cierto? Hospitales. ¿Qué les ha tocado liquidarlos? Porque están sin liquidez, liquidar, por eso se llama liquidar, quedaron sin liquidez, tenían buenas utilidades, pero no tenían los recursos, y vuelven y arrancan, y vuelve otra vez. Ese es un proceso bien complicado y esa es una situación de reestructuración al sistema de salud que definitivamente hay que revisar, ¿no? Porque no se compadece todo eso. Contrario a un almacén de cadena, que un almacén de cadena vende todo de contado y le paga al proveedor por allá los quién sabe cuántos días. Maneja muy buena liquidez. Quizás la rentabilidad no sea la mejor, son rentabilidades pequeñas, porque para poder vender así tiene que tener unos productos que sean bien competitivos, bien competitivos con respecto a todos los que están surgiendo, ¿no? Entonces son productos con precios muy bajos en términos de utilidad, de rentabilidad, pero los pagos y todo los recibe ya, tiene su liquidez total para pagar cualquier cosa que se necesite. Y además al proveedor, como ya les comenté, les pagan a un tiempo bastante alto.
Bueno, entonces eso es un tema bien importante de analizar. Listo. Ya hicimos entonces endeudamiento, ¿ven? ¿Alguna duda hasta acá en endeudamiento? Los 4 que analizamos. Ok, muy bien. Y veamos ahora los de eficiencia, indicadores de eficiencia. Pues vamos a irnos aquí ahora al sector nuevamente. Endeudamiento y aquí están los de eficiencia. Esos son bien importantes. Son rotaciones, son días. ¿Cada cuántos días recibe la plata? Entonces, en cobro, en inventario y en proveedores. El sector aquí ya está calculado, ya aquí nos dice. En la empresa es muy sencillo porque ya les digo qué vamos a hacer para poderlos comparar con los de la empresa. Vamos a mirar la gráfica. Ahí está la rotación de cobro del caso el sector avícola. Estos son días, 23 días, 26 días, 27 y 24. Hasta el 2020, ¿no? 2020. Promedio de esto, promedio entre ¿qué? Hasta el 2020 estamos hablando de 24, un promedio por ahí de 25, ¿no? 25 y medio quizás, por acá, 26. ¿Cada cuántos días recibe plata la empresa por sus ventas? ¿O cada cuántos días recauda lo que vendió a crédito? Eso es lo que quiere decir. Es muy poquito. Es decir, el sector avícola no es que venda a plazos muy amplios, ¿no? Entonces vende a un plazo promedio de 22, perdón, de 25 y medio días entre estos años. Eso no quiere decir que todas las ventas que hace el sector avícola sean a crédito, ¿no? Este es el promedio. Entonces, ¿cómo se sacó el promedio? Entonces, una empresa avícola, ahorita miramos Avidesa, las ventas que realiza un porcentaje alto, no sé, no sabría cuánto, pero supongamos un 80% o pronto más, un 85% de las ventas son de contado, porque las hace en su punto de venta, en el punto de venta de Avidesa McPollo, ya sea en la calle donde hay un punto de venta o en los supermercados donde hay punto de venta propio de Avidesa, ya lo hablamos en una oportunidad de integración vertical hacia adelante, que es buscando el reemplazo del distribuidor. No tiene un distribuidor, ellos mismos hacen su entrega y su distribución. Entonces, las ventas son ahí de contado. Compran las personas, las familias, las amas de casa, ya, pagaron. Entonces, ¿por qué tienen crédito? Porque habrán algunas ventas del sector avícola y en el caso de Avidesa, que se las hace a instituciones, se llaman ventas institucionales. De pronto, Avidesa McPollo tiene un negocio con, qué sé yo, con un restaurante, con más que un supermercado, porque ellos hacen directo un restaurante donde lo utilizan ya para el consumo, con un club, con un centro, no sé, de salud, donde necesiten el insumo, el pollo. Y a ellos tienen un plazo, les vende con plazo a 40 días, a 30 días. Entonces ahí generó un plazo en esa venta, pero la mayoría son contados. Entonces este es el promedio. Este no es el que nos está mostrando aquí la gráfica y ahorita se lo calculamos a Avidesa. No es solamente las ventas a crédito, son las ventas totales, entre las de contado y crédito, el promedio. Entonces vemos que es bien pequeño, ¿no? No son cuentas de cobro que tenga, quiere decir, cada cuántos días recauda la cartera que tiene como venta a crédito, que son días que ya los vemos con promedio de 25. Veamos el sector, la empresa. Para el caso de la empresa, vamos a abrir aquí la empresa. Es muy sencillo aquí permítame acá. Avidesa. Para el caso de la empresa, estados financieros, aquí en ratios, estados financieros de Avidesa, ratios, vamos a mirar. Aquí nos aparecen los de eficiencia, aquí está. Bueno, aquí nos toca volver a hacer que nos muestre todo, ¿no? Ahorita le decimos que nos muestre todo, es porque nos está mostrando solamente más periodos.
Pues que nos muestre 2020, 19, 18 y 17. Ahí está. Entonces aquí, en eficiencia, nos está mostrando unos numeritos con unas X. Voy a llevarme esta hojita al Excel para tenerlo allá y mirar cómo es. Voy a exportar. Vamos a exportar estos datos de Aviesa. Aquí está. Aquí tenemos Aviesa. Entonces, aquí nos está diciendo que el caso de Aviesa para ese resultado. Nos dice que este numerito que nos está mostrando acá, ahí estamos, ustedes y yo, listo. Aquí, rotaciones, aquí está, 2020, 2021, vamos a dejar aquí fijas las celdas para que no nos perdamos en dónde está la información. Lista, inmovilizar, listo. Pues aquí está. Estos son los ratios de eficiencia que nos muestra de la empresa Avidesa Marconi. Ahí está. Entonces nos los muestra así, 538X, 61X. Esto quiere decir que nos lo está mostrando es en términos de rotación por año, no en el número de días. Como los tenemos que convertir en número de días para compararlos contra los del sector, muy sencillo. Entonces aquí voy a insertar unas filas para calcular entonces estas rotaciones. Las vuelvo a escribir, no necesitamos todas, vamos a volverlas a escribir aquí. Listo. Y las vamos a convertir ya aquí a días. Entonces, vamos a quitarle las X para poder hacer las operaciones y le vamos a colocar comas. Entonces uno puede señalar esto, señalemos esto y le decimos clic derecho, no, perdón, señalando esto le decimos control B de Bucaramanga, digo buscar, digo búsqueme donde haya la X, búsqueme donde haya la X, buscar todas las X, digo y reemplazar con nada, le dejamos ahí, reemplazar y no le escribimos nada para que me quite las X, ya, a todo le quitó las X para no ser uno por uno. Ahora le cambio el punto por coma para poder hacer operaciones. Hago lo mismo, control, B grande, B de Bucaramanga, y le digo búsqueme donde tenga punto. Todos. Y reemplácemelos por coma. Reemplazar por coma. Reemplazar todos. Y listo. Ya lo reemplazó puntos por comas. Y ya con esto podemos hacer la operación. Ahí fue fácil, ¿ven? Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Simplemente es, vamos a tomar los días del año, días calendario, días comerciales. Se toman 360 días del año. Y se dividen entre ese resultado que tenía de rotación. Y esos son los días de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Empezamos es con el inventario. Perdón, empecé mal. Se me pasó esto. Rotación de inventario, entonces viene aquí primero inventario. Listo. Será igual a 360, que son los días comerciales, divididos entre el dato que nos está mostrando la base. Y le quitamos la X y le cambiamos el punto por coma. Y ya. Ahora no dio. A ver qué pasó. Sería que no le dejé. Es que está como texto. Número, a ver, aquí, perdón, número. Profe, no había que cambiar el punto. Hay que hacer operación. Con 2 decimales. Formatear porque parece que no me hay que hacer la operación. Con 2 decimales. A ver si deja hacer una operación, 5/2. Sí, ahí está.
Listo, entonces debería ser aquí, ¿no? 360 sobre el punto, sería el punto 538. No, sí, es con punto, sí está con punto. Está con punto, está bien, Manuela, con coma, es con coma. Si lo hacemos con punto, mire, voy a cambiárselo a punto. 5.38 porque nuestro sistema decimal, mire, con punto sí le genera un valor, le genera un error. ¿Ok? No es con punto, es con coma. Por lo menos en el equipo, ¿no? Depende de cada equipo cómo esté configurado. Nuestro sistema decimal, las comas son sinónimo de decimales. Los puntos son sinónimo de miles, contrario al sistema americano. Las comas son sinónimo de miles, los puntos son sinónimo de decimales. Listo. Entonces dividen 360 entre el dato. Voy a hacerlo para todo. Ya es una sola vez y ya eso lo copiamos en todos los resultados. Y a la derecha lo mismo. Listo. Ya nos quedó la operación. Entonces vamos primero con el de las cuentas por cobrar. Aquí está. Está al contrario, primero nos apareció inventario, pero bueno, como ya analizamos los días de cobro del sector, aquí están los días de cobro de avidez. ¿Y aquí qué nos dijo? Que casi promedio, mire, 5, 6, 6, 5. Un promedio de 6 días. Las cuentas por cobrar de avidez son cada 6 días en promedio. O sea, son ventas prácticamente todas de contado. Solamente equivalen a 6 días del año las ventas a crédito de avidez, pues muy poquito. ¿Eso en qué favorece? La liquidez de la empresa. En comparación con el sector, que el promedio dijimos que era como de ¿qué? 20. Ahí está. El sector estábamos en promedio de 25, perdón, casi de 26, 25 y medio. No es que sea alto, no, 25 no es una cifra alta. En días de cobro, no, es una cifra, pues cada sector y cada entidad de acuerdo con su negocio, ¿no? Pero no es muy exagerado. Entonces la empresa nos está generando que está cobrando, ¿qué le dice? Está cobrando sus cuentas cada 5 puntos, cada 6 días en promedio, muy bajito. Sinónimo de liquidez, ¿no? Le va a generar buena liquidez a la empresa, al negocio, a la actividad. ¿Listo? Cada cuántos días cobra la cartera. Ahora nos vamos al siguiente. Analicémoslo aquí una vez el de la empresa. Ahora vamos a analizar el inventario. Días de inventario. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerle otro color. Ahí está. Ese sí cambia mucho. 67 días, 52, promedio, casi 50. ¿Este qué quiere decir? ¿Para cuántos días le alcanza el inventario que genera a final de cada año? Cuanto más alto, peor, ¿no? Para más días. Un inventario es algo que la empresa tiene y que todavía no ha podido vender, realizar. Entonces está ahí. Puede ser inventario de ¿qué? De insumos. En caso de Avidesa, tiene inventario de maíz, de granos, de todo lo de alimentos. Tiene inventario de las aves encasetadas. Ese es un inventario porque está en proceso de levante, de cría y levante. Inventario de medicamentos, inventario de empaques, todo el inventario. Y de pronto el pollo refrigerado que no ha salido todavía a venta. Entonces hay inventario de todo, de materias primas, de producto que está procesándose y de producto final. Y le alcanza para promedio 50 días, dijimos, ¿no? 50 días, casi 50 días. Un mes y medio largo, ¿no? Mes y 20 días en promedio. Un poco alto. Este no hay un indicador máximo mínimo. Y veamos el sector a ver cuánto nos genera. Y el sector, este es Avidesa, el sector está aquí. Rotación de inventario del sector. Ahí está el sector. 28, 32, 34. El sector tiene un inventario mucho más pequeño. Le alcanza para menos tiempo. O sea, quizás más eficiente, menos proceso. Bueno, no sabemos. Y uno de pronto de los inconvenientes en el caso de Avidesa, como ya lo comentábamos, es porque pues ellos manejan muy el control de todas las actividades, desde las materias primas. Entonces ellos importan el maíz, lo procesan y sacan su propio alimento. Quizás el sector en su gran mayoría
no hacen el proceso, importan o compran el maíz ya procesado para dárselo en el alimento a las aves que tienen encasetadas. En cambio, Evidesa sí le toca almacenar ese maíz, ese sorgo y esos demás insumos para procesarlo y preparar su propio alimento. Entonces, un elemento importante puede ser efecto de ese tema. No tenemos distribuido, porque si tuviésemos cuánto de este inventario es insumos y cuánto es inventario en proceso y cuánto es inventario final, podría uno comparar dónde está la eficiencia o la ineficiencia. Entonces, cuanto más pequeño, mejor. Entonces, el sector tiene disponibilidad de inventario como 15 días menos, porque son casi 30, póngale 30 promedio, ¿no? 31 en promedio contra 50 del sector de Avidesa. Más. 50 menos 30, casi 20 días. 19 días adicionales tiene el sector. Proveedores, ya que lo tenemos aquí, el del sector. Proveedores es cada cuántos días le paga el proveedor. Este es el sector. El sector cada 43, 53, 44 y 42. Promedio 45 más o menos, ¿no? Promedio 45, 46 días. ¿Cada cuántos días le pago al proveedor? ¿Listo? Avidesa Mapollo, ¿cada cuántos días le paga al proveedor? Es esta que dice rotación de cuentas por pagar. Esta. Esa es la rotación de Avidesa Mapollo. Avidesa Mapollo estamos hablando de 45 días en promedio. Cada 45 días le paga a los proveedores. El sector tiene un poquito más, no tiene más, tiene casi, bueno, están como muy similares, ¿no? 43, 53, 44 y 42. 52, 48, no, está un poco más alto aquí, quizás Avidesa Mapollo. El hecho de que sea más alto o más bajito no quiere decir que tenga más dificultades, ¿no? Sino es la relación comercial que se tenga, ¿no? Este es un indicador de confianza. Si uno ve una empresa, obviamente que no sea atípico, ¿no? Que de pronto vea uno que en un año proveedores por pagar estaban en 40 días y pasaron de pronto a 90, se doblaron. Ahí sí ya es un problema más de pago, no es que el proveedor de la noche a la mañana no le va a doblar el plazo para pago, ¿no? Antes, por el contrario, siempre está exigiendo el pago inmediato o más oportuno. Entonces uno que vea que el resultado no es de un brinco, de un salto muy grande de un periodo a otro. Bueno, también uno puede hacer la relación entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Mire aquí. ¿Cada cuánto cobra? Cada 6 días. ¿Y cada cuánto le paga el proveedor? Cada 50 días. Pues ahí tiene que liquidez. Esto se llama liquidez. Caso contrario, donde las cuentas por cobrar fuesen de 50, este fuese el resultado de por cobrar y este fuese el resultado por pagar, ahí tendría problemas de liquidez. Tengo que pagarle al proveedor cada 10 días, cada 5 días y los clientes me están pagando cada 50. Entonces, ahí sí tiene problemas es de que los recursos no le están llegando a tiempo, o sea, tiene problemas de liquidez, pero en este caso es totalmente al contrario. Y esto sí que más en un almacén de cadena. Las cuentas por cobrar de un almacén de cadena pueden ser muy similares aquí a las de Avidesa. Algunas cuentas son institucionales, pero muy pequeñas. Y los proveedores no son de este estilo. Los proveedores de un almacén de cadena pueden ser de 90 hasta de 100 y pico de días. Entonces, recauda cada 4, cada 5 días y paga cada 100. Imagínense. Genera una liquidez suficiente. Muy representativo del tema de liquidez. Listo. Esos son los indicadores de eficiencia. Muy bien. Y ya para terminar, terminamos ya con los indicadores, están los de liquidez. Aquí están los indicadores de liquidez. Aquí ya los tenemos estos son los de Avidesa Mapollo. Estos sí ya los podemos comparar de manera directa. Entonces aquí tenemos uno de liquidez. Nos dice 1.18, voy a escribírselos acá. Liquidez es dividir activo de corto plazo corriente sobre pasivo de corto plazo, corriente.
El ideal de este indicador es que sea mayor. Aquí es al contrario, aquí no es menor sino mayor. Mayor o igual a 1,5. Este ya no se mide en porcentaje sino en veces. Anterior eran días, entonces este de liquidez, número de veces. Mayor de 1,5. Lo importante, pues mayor de 1, listo. Cuando es mayor de 1, ¿qué quiere decir esto? Esto simplemente quiere decir que por cada peso, aquí ya no es por cada 100, cuando el resultado ya no es en porcentaje, sino en un número índice, como en este caso, un número de veces, ya no decimos por cada 100, sino por cada peso. ¿Y cómo es el denominador? Por cada peso de deuda de pasivos a corto plazo. ¿Y qué es pasivo corriente? Pasivo corto plazo, corriente o corto plazo, ¿no? Para que no se les olvide. Corriente es igual a corto plazo. Y corto plazo es menos de un año. Menor de un año. Entonces quiere decir que por cada peso, ya no por cada 100. ¿Por qué no por cada 100? Porque no es en porcentaje. Cuando un indicador es en porcentaje es por cada 100 pesos. Cuando un indicador es en número índice, diferente al anterior que eran días, ese no hay problema. Este que es un número índice, un numerito, es por cada peso. Y por cada peso del denominador, que es el pasivo corriente, es decir, por cada peso que la empresa tiene que pagar de deudas, de pasivos totales, pasivos financieros, proveedores, empleados, DIAN, impuestos, servicios, costos, socios, todas las deudas de corto plazo en menos de un año, ¿cuánto dispone de los activos también de corto plazo? Es decir, tiene en sus activos de liquidez cómo poder pagar los pasivos inmediatos. Por eso nos pide que sea mayor de 1 y no de 1, de 1,5 para darle mayor tranquilidad. Pero este también es muy delicado. ¿Por qué? Porque a veces las empresas muestran una razón de liquidez buena. 2, 1,8, buenísimo, mayor de 1,5. Pero todo está represado en inventarios. Los activos que tiene son inventarios. Y resulta que el menos líquido de todos los activos son los inventarios. El de menor liquidez. Es decir, ¿qué significa liquidez? Ya dijimos, es tener los recursos, ¿no? Liquidez es contar con la plata. Entonces, un activo corriente de una empresa. Veamos aquí los activos de Avidez Amapollo. Aquí están. Aquí están los activos corrientes. Mira, aquí están. Activos corrientes, vea, está en inventario. Bastante. Activos biológicos, las aves. Las cuentas por cobrar. Impuestos, crédito de impuestos, quiere decir que la DIAN le debe a Avidez devoluciones de impuestos. Y aquí está el efectivo, lo que tienen los bancos. Están de para atrás, vean. Están del más ilíquido al más líquido. Este es el de menor liquidez. Entonces, del activo corriente de los 300.000 millones, 173.000 son inventario, es bastante. Lo que más tiene en corriente es el inventario, la empresa. Y eso no le genera buena liquidez. Entonces, cuando uno divide el valor del activo corriente sobre el pasivo, de pronto le da mayor que 1. Muy bien. Pero ahorita vamos a quitarle este inventario y ahí ya no nos da mayor que 1. Le vamos a quitar el de menos liquidez, porque para llegar a la liquidez, para convertir de aquí a efectivo, hay que procesarlo y hay que venderlo. Y es muy probable que después de procesarlo y venderlo se convierta en cuenta por cobrar, porque la vendimos a plazo. Entonces pasó de inventario a cuenta por cobrar. Ya mejoró la liquidez, pasó de inventario a cuenta por cobrar. Y luego de cuenta por cobrar hay que convertirlo en efectivo, que entre la plata. Esa es la liquidez. ¿Ok? Entonces, tener cuidado en que uno analiza que de pronto está muy bien, pero revisar entonces cómo es la composición de ese activo, ¿no? de ese indicador de liquidez. Muy bien, entonces estábamos diciendo aquí que en el caso de Avidesa, lo hice acá. Aquí está. Superior a 1, perfecto. Pero su gran parte representado por el inventario. Y está mayor de 1 en todos los años, sí. 1,18, 1,12, 1,02 de cada peso que tiene que pagar a corto plazo, dispone de más de un peso en sus activos de corto plazo. Promedio 1,09. Miremos el sector a ver qué nos genera. ¿Este es el sector? No, aquí está Avidesa.
Aquí está el sector. Liquidez, razón corriente es esta misma. La liquidez es esta razón corriente. El sector está mostrándonos 1, 1.02, 1.07, 1.02. Está incluso un poquito menor, ¿no? Un poquito menor que el de Avidesa Manpolio, pero en todos los años superó 1. No alcanzó a ser del 1.5. Ya entonces uno entra también nuevamente a mirar y qué es lo que más tiene en activo corriente el sector. Pues aquí en el balance, aquí en los indicadores de benchmark del sector que ustedes analicen, se va uno aquí al balance y vamos a mirar en el balance del activo corriente. Mire, caja, tiene buena caja, o sea, este es el efectivo, deudores, inventario, ahí está el valor del inventario. Entonces, del activo corriente, 3.074.000 también. Lo más que tiene el sector, pues son aquí, inventario, pero no es tan representativo como Avidesa. Segundo lugar, lo que le deben al sector, casi 700.000 millones. Otros activos corrientes, quién sabe, aquí están impuestos también con DIAN y otras cosas que tenga quizás por ahí para volverlos efectivos, volverlos liquidez y lo que tenga en bancos todo el sector. Entonces, como hacer el análisis más de la composición, ¿no? Cómo está conformado ese activo y ese activo corriente. Muy bien. Luego viene el indicador de prueba ácida. Vean, ahí sí está. Este es el que le quita el inventario. ¿Qué hizo aquí con esta prueba ácida? Entonces aquí se los escribo. La prueba ácida es simplemente prueba ácida. Es el mismo anterior. Toma en el numerador el activo corriente de corto plazo. Ahí ya está calculado. Y le resta el inventario. Le quita el de menor liquidez. Dice, quítele el inventario a ver qué se genera. Y divídalo sobre el mismo, pasivo corriente. Ese indicador de prueba ácida, el ideal es que ya sea, como el anterior era mayor de 1.5, este es, como su nombre lo dice, más ácido, más exigente, entonces no puede ser mayor de 1.5. Mayor de 1, 1.00 veces, porque le va a quitar algo al numerador, entonces va a dar más bajito. Siempre es menor al anterior. Vean. Liquidez y prueba ácida, la prueba ácida siempre es más bajita. Entonces, en el caso de Avidesa, miren, ni siquiera alcanzó a 1, porque le quitamos 1 que había aquí en la razón de liquidez, que era muy alto el inventario. Ahora, cuando los dos resultados son semejantes, suponga 1.18 y prueba ácida da 1.15, quiere decir que hay muy poquito inventario, porque le está quitando un inventario pequeño, entonces quedan muy similar. Pero cuando las diferencias son grandes, quiere decir que hay un inventario alto. 1.18 y 0.49 es una diferencia grande. La diferencia que son que tiene inventario alto la empresa. Entonces ahí ya se analizó. ¿Cuál es el problema de Avidesa? Pues un manejo de inventarios alto, ¿no es cierto? Y el sector, veamos el sector, cómo se comporta. Ahora volvamos a los ratios. Aquí benchmark, aquí indicadores. Indicadores. Ya no estamos en el balance, sino indicadores y bajamos y buscamos prueba ácida. Aquí está la prueba ácida del sector. También está menor que 1, 0.75, 0.73, 0.78, pero está mejor que Avidesa. Avidesa el promedio era 0.5, aquí hay casi 0.7. Profe, disculpe, dejó de compartir. Señor. Dejó de compartir la pantalla, qué pena. ¿Sí? ¿Se fue? Sí, señor. Ah, carambas. ¿Está sin compartir la pantalla, me dicen? A ver. Sí, señor, vemos Listo. la pantalla en blanco. ¿Ya está? Ahora sí. Uy, qué pena. Ya. Sí, ahora sí. Listo, muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Gracias. Bueno. Muy bien, entonces, les decía que el caso del sector está mejor en la prueba ácida. ¿Por qué? Porque vea, el sector tiene una prueba ácida de 0.8, 0.7, ya lo vimos aquí en la figura, promedio como de 0.70 y algo, ¿no? Mientras que la empresa Avidesa Manpolio estaba en 0.5. Entonces el sector tiene
un mejor comportamiento en la prueba ácida. Y si uno mira las diferencias también entre la razón corriente y prueba ácida, pues vemos que también hay diferencia, pero no tan alta como en la avideza. Entonces, esta diferencia quiere decir que no es que sean inventarios muy altos. Razón corriente y prueba ácida muy similares, inventarios pequeños. Razón corriente y prueba ácida muy distantes, inventarios muy altos. ¿Ok? Y el último, pues, este de capital de trabajo, que es una resta simplemente entre activo menos pasivo. Este no lo vamos a analizar con liquidez, con esos dos, simplemente. Aquí hay una razón de efectivo, no. Principalmente es analizar esos dos indicadores. Listo. Eso sería entonces el tema que nos ocupa. Ya se nos va a terminar. Bueno, apenas 4 minuticos, muy bien. Acostumbro a poner la pantalla aquí, la cámara, perdón, para podernos mirar un ratico. Entonces les decía que ya en términos de los indicadores y del análisis del video, entonces un repaso sencillo. ¿Qué vimos de indicadores y del sector y de todo lo que estamos revisando? Vimos primero unas participaciones de costos y de gastos, cuánto participaban los costos y los gastos sobre las ventas, qué porcentaje era. Comparando siempre comparando, por favor, resultados de la empresa elegida contra el sector al que pertenece. Porque la empresa sola nos puede dar una idea, ¿no? Cómo evoluciona una gráfica, cómo va. Pero es bueno y cómo está el sector para ver si está demasiado perdido, muy distante de unos resultados. Entonces vimos la participación que tiene en costos y gastos la empresa con respecto a las ventas de cada año y lo mismo en el sector. Vimos indicadores de rentabilidad. Bueno, dentro de esos de participación, ahí estaban rentabilidades, cuánto era la utilidad neta sobre las ventas, la utilidad operacional sobre las ventas, la utilidad bruta sobre las ventas, los gastos de administración sobre las ventas, los costos sobre las ventas, los financieros sobre las ventas, etc. Ahí se analiza mucho de rentabilidad, porque todo tiene que ver con utilidades, rentabilidad o pérdidas. Luego vimos indicadores de los indicadores ya de endeudamiento. Bueno, vimos de rentabilidad, vimos el ROA, retorno sobre los activos, que lo dividimos en dos partes, en la rotación, en eficiencia y en rentabilidad. Vimos el ROE, rotación sobre el patrimonio, y los indicadores que vimos esta noche, endeudamiento, eficiencia y liquidez. Entonces el tema pues es que hagan un análisis, no de todos, no les digo de todos, tomen uno o dos de cada grupo, no me van a hacer un análisis de todo, no quiero que se extiendan mucho en el video, sino analicen la empresa, obviamente, entonces muestren la grafiquita, muestren los resultados y siempre comparando un dato de la empresa y un dato del sector, cómo está evolucionando, cómo va, ¿ok? Y suben ese videito ahí al Padlet, está ahí en enlaces. Ese les di plazo hasta el 15, que es festivo. Hoy estamos a 2, imagínense, todavía tienen la semana entrante y hasta el 15, ¿ok? Lo que pasa es que la última entrega, pues como ya terminamos el curso el 20, el 19, la última entrega nos quedaría para el 23, bueno, unos días después, una semana después, que es el del valor económico agregado. Ese ya es un análisis en una plantilla Excel que lo vamos a ver en la próxima semana, ¿ok? Entonces, para que vayan a ir mirando y preparando esa presentación y esa entrega. No sé si tengan alguna duda por el momento, inquietud, lo que necesiten. Ahí algunos me han escrito y con mucho gusto. Ok, Manuela, sí. Cualquier cosa que necesiten, con el mayor gusto, estoy ahí pendiente para poderles contestar y estoy en mora de revisarles lo que ya entregaron. Me excusan, pero ocupaciones no faltan. Trataré de ponerme al día. ¿Listos? ¿Alguna duda adicional? Por favor. Con mucho gusto. Ok. Bueno, gusto en saludarlos. Que les rinda una feliz noche y feliz fin de semana. Nos veremos en 8 días, Dios mediante. Chao, chao. Buenas noches. Saludos. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.